8 minutos están conociendo detalles de lo que está buscando el presidente Trump con el acuerdo con Rusia y Ucrania, que no es gratuito, está intentando monetizar con gas, petróleo, la ayuda norteamericana para el país invadido, una guerra, una invasión que comenzó hace 3 años. Desde los Estados Unidos a esta hora, Judy Mora. Néstor, pues en rueda de prensa el mandatario estadounidense reiteró que durante la administración Biden Estados Unidos había estado desembolsando dinero a cambio de nada y que ahora lo que busca su gobierno es que haya alguna garantía por el dinero que aporta, que Ucrania tiene gas, petróleo, entre otros, y que lo que busca su administración es precisamente eso, una garantía, que se seguirá enviando ayuda a Ucrania, pero que necesita un aval. Entre tanto, lo que se sabe hasta el momento del lado de Rusia es que, según lo anunciado por el Kremlin, además de hablar sobre la posible solución al conflicto, ambos mandatarios también hablaron sobre el canje de prisioneros. Recordemos que recientemente fue liberado un profesor de secundaria estadounidense de 66 años que cumplía una condena por ingresar al país con lo que el hombre señaló era cannabis medicinal. Por su parte, Estados Unidos dejó en libertad al ciudadano ruso Alexander Vinnik, detenido por cargos de fraude con criptomonedas y quien el año pasado se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Pues bien, sobre esas negociaciones con Rusia, pues a su llegada a la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo aclaraciones al respecto que de hecho eliminan de la mesa 2 de las exigencias que Ucrania ha hecho durante muchísimo tiempo. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. The United States does not. Pete Hegseth reiteró que recuperar territorio a lo que Ucrania tenía antes de 2014 es un objetivo poco realista, al igual que el hecho de que Ucrania ingrese a la OTAN. Sin embargo, señaló que las iniciativas de Estados Unidos en este tema no son una traición a Ucrania. Ahora la expectativa está en el encuentro del secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance con el presidente ucraniano en Alemania. Sí. Gracias, Judy. Efectivamente, está en desarrollo esta mañana la cumbre de la OTAN. Están reunidos en Bruselas. Intenta Europa no quedar excluida de esas negociaciones de paz que abrió sorpresivamente, unilateralmente, el presidente Donald Trump. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, el desconcierto no solamente es de Europa, que se siente que está pasando a un plano, la verdad, irrelevante dentro de esta discusión, sino que también la preocupación es de Ucrania, que tampoco ha tenido participación en esta conversación. Hay mucha preocupación por parte de Ucrania porque la llamada al presidente Zelensky fue después de la llamada con Vladimir Putin, no fue antes, o sea, no se le reconoce su condición de país invadido, de país víctima. Pero no solamente en Europa y en Ucrania es el problema, sino que también en la OTAN, porque la OTAN, los miembros de la OTAN, donde el principal financista es Estados Unidos, también se enteraron a posteriori. No hubo un debate dentro de la OTAN, sino que, como recién nos contaban, ha sido el secretario de Estado de Estados Unidos quien ha dado a conocer cuáles son los objetivos del presidente Donald Trump en esta conversación con Vladimir Putin. Entonces, la OTAN tampoco estaba informada de esto. De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, contaba que lo que él espera de que salga de esa conversación. Escuchémoslo. Obviously, we have to make sure that Ukraine is in the best possible position, that Putin knows that this is the end, that he can never again try to capture a piece of Ukraine. So that has to be part of those negotiations, and no doubt. O sea, lo que está diciendo de qué es lo que esperarían que haya en esas conversaciones, y es que se asegure la independencia de Ucrania y que Vladimir Putin entienda que no puede volver a tomar ningún pedazo de su territorio, del territorio ucraniano ni de sus vecinos, que él espera que eso esté en la negociación, pero no tiene ni una certeza. La verdad es que la situación de Europa, Néstor, es tremendamente débil. De hecho, anoche, después de que se supo de la conversación con Vladimir Putin, 6 países de la Unión Europea y el Reino Unido publicaron una declaración diciendo que había que cuidar tanto la integridad de Ucrania como la independencia. Y el que era alto representante de Europa para las relaciones exteriores, Josep Borrell, ha dicho hoy que es un verdadero problema para Europa lo que está ocurriendo. Escuchémoslo.
Si el presidente Trump deja de lado a los europeos y se lanza a una negociación con Putin, sin contar con nosotros, con los europeos, y sin contar con Ucrania, naturalmente esto es un problema. Es un problema. Europa está absolutamente al margen de esta discusión, Néstor. Silvia, gracias. A propósito de eso, tengo en la línea a un hombre muy importante en la diplomacia europea, fue canciller español y secretario general de la OTAN. Don Javier Solana, bienvenido a Blue Radio en Colombia, buenos días. Buenos días. Señor Solana, ¿usted cree que es posible que Trump acabe con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, sin el consentimiento, sin la participación de Europa? Bueno, eso me parece un disparate, pero el presidente Trump está haciendo las cosas de manera bastante disparatada en general, pero esto es un tema muy serio. Es un país europeo, es un país al que hemos ayudado muchísimo y que queremos que la finalización de esta operación de Rusia, de haberse quedado con las partes de las fronteras de Ucrania, pues la negociación tiene que ser una negociación seria. A mí me parece que el presidente Trump ya ha entregado dos cosas que no debía haber entregado. ¿Qué son cuáles? Pues que ha dicho ya que Ucrania no será parte de la OTAN y que no recuperará todo su territorio. Decir eso antes de empezar la negociación me parece un disparate. Sí, señor Solana, la sensación que está dejando Trump es que con una llamada telefónica llamó a Putin y llamó a Zelensky, voy a acabar con la guerra. ¿Eso es así de fácil? ¿Sería así de fácil? Yo creo que... Se me fue, señor Don Javier. Sí. Sí, discúlpeme que se interrumpió la llamada un segundo. Si me repite su respuesta, le preguntaba sobre las llamadas de Trump el día de ayer. Que no tengo nada que decir sobre esas llamadas. Yo no fui parte de las llamadas. Y por lo tanto no sé lo que se habló, de lo que se habló. No, pero yo creo... Le preguntaba si usted, con lo que sabe de los trámites diplomáticos en este caso, ¿se puede acabar semejante invasión, una guerra de 3 años, con un par de llamadas telefónicas? Yo creo que tiene que haber una negociación donde desde luego tiene que estar representada Ucrania. Claro. Señor Solana, ¿qué significa que Europa haya quedado por fuera de esta eventual negociación en la práctica, a futuro? ¿Eso qué significa para Ucrania, pero también para la Unión Europea? ¿Esto cómo los deja parados geopolíticamente? No, para la Unión Europea es una manera las maneras que está teniendo el presidente Trump de hacer las cosas, desde luego no nos gusta nada. Está tomando unas decisiones atrevisabrias, sin saberlo a dónde va al final. Yo creo que no es la manera de hacer relaciones internacionales que sean de duraderas. ¿La Unión Europea apoyaría el acuerdo Ucrania-Rusia aunque no esté o no forme parte de la negociación? No, nosotros no tenemos que formar parte de la negociación, pero nosotros lo que queremos es apoyar para que la negociación sea lo que quiere Ucrania. Sí, y para efectos de esa negociación, ¿a usted le parece que es mejor una OTAN con Ucrania o sin Ucrania? Yo creo que eso es una cosa que hay que discutir, pero lo que no se puede hacer es entrar en una negociación habiendo entregado ya el que no va a ser en la OTAN y que además no va a recuperar su territorio. Es una falta de rigor en la negociación por parte del presidente Trump. Sí, de acuerdo, eso es por lo menos raro. Señor Solana, la OTAN hoy es una alianza europea con Estados Unidos. ¿Eso está en riesgo con la llegada de Trump? ¿Usted cree que va a haber algún efecto colateral para la OTAN misma? Espero que no, pero va a depender mucho del comportamiento del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría en una OTAN eventualmente? Digo hipotéticamente, usted que fue su secretario general, bueno, yo creo, en una OTAN sin Estados Unidos. Yo soy optimista y no creo que haya por parte del presidente Trump ningún deseo de abandonar la alianza.
Señor Solana, le quiero hacer otra pregunta, porque aparte de lo que anunció el presidente Trump, de que no va a recuperar Ucrania su territorio, ni va a entrar a la OTAN, también sugirió otra cosa tremendamente preocupante, y es que debiera haber elecciones en Ucrania, que debería salir el presidente Volodymyr Zelensky porque tendría poco apoyo popular. ¿Cómo se pueden cautelar en estas circunstancias unas elecciones en Ucrania, en un país en guerra, bajo el bombardeo comunicacional de Rusia? Es muy difícil porque muchos de los ciudadanos que tienen que votar están fuera de Ucrania en este momento. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que esas elecciones puedan ser unas elecciones donde estén los ucranianos que quieren votar. Son muchos más de los que están hoy en Ucrania. Sí, señor Solana, usted que conoce bien el interior de la OTAN y lo que es la estructura militar y la estructura de defensa de la OTAN, ¿usted cree que ha llegado el momento, viendo estas veleidades que tiene el presidente Trump y las posibilidades de que esto afecte al concepto mismo del atlantismo, cree usted que ha llegado el momento en que la Unión Europea reconsidere su política de defensa y se decida al fin a tener un ejército europeo como tal de capacidad de defensa? Nosotros estamos tratando de construir unos elementos de seguridad europeos, pero no queremos que la OTAN desaparezca. Ha sido una organización que ha funcionado bien durante muchos años, y parece mentira que llegue un presidente de los Estados Unidos que sea el que quiere acabar con la OTAN. Sí, bueno, quiere acabar con algo más que la OTAN. Y eso vale. Le quería preguntar, señor Solana, finalmente, para terminar esta entrevista, le agradezco estos minutos, esta pateada del tablero, decimos en Colombia, creo que ustedes también lo dicen los españoles, patear el tablero de la geopolítica como lo está haciendo Trump, ¿qué efectos puede tener para ustedes en Europa, para el resto del mundo? Bueno, va a tener consecuencias globales, no solamente la Unión Europea, pero evidentemente la Unión Europea va a tener más consecuencias, pues que somos aliados de Estados Unidos. Sí, bueno, Colombia en América Latina también era uno de los aliados de Estados Unidos, y aquí también estamos pagando las consecuencias. Señor Solana, es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Fue canciller español, fue secretario